Para el estudio de la función endocrina es necesario comprender algunos conceptos básicos, sobre todo el de la interacción de una hormona y sus hormonas tróficas, el concepto de secreción inadecuadamente normal, lo que es un test de estímulo y lo que es un test de secreción. Una hormona es ella y sus circunstancias, es decir, no tiene una vida propia independiente, sino que depende de una serie de estímulos metabólicos. Así, el estudio de una hormona no tiene sentido aisladamente. Por poner un ejemplo sencillo, una insulina elevada por sí misma no significa nada. Una insulina elevada en el contexto de una hipoglucemia sugiere un efecto inadecuadamente alto y por tanto una hiperproducción independiente de insulina y por tanto un insulinoma. En cambio, una insulina elevada en el contexto de una hiperglucemia sugiere un efecto inadecuadamente bajo y por tanto una resistencia periférica a insulina y por tanto un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Por ello, no hay que olvidar en el estudio de función endocrina que una hormona es ella y sus circunstancias. En concreto, en el sistema hipotálamo-hipofisario tenemos que tener en cuenta que los niveles de una hormona hipofisaria van a depender de los niveles de los factores tróficos hipotalámicos y del efecto sobre las glándulas endocrinas periféricas que consigan las hormonas hipotalámicas. Por otra parte, como una hormona es ella y sus circunstancias, surge el concepto de hormona inadecuadamente normal. Una hormona inadecuadamente normal es una hormona que se halla en el rango bioquímico de la normalidad, pero inadecuadamente para el contexto metabólico. Así, por ejemplo, la PTH es la hormona que regula los niveles de calcio en sangre. Una PTH en rango normal con un calcio elevado sugiere una PTH inadecuadamente anormal, excesivamente alta para la situación metabólica y por tanto sugiere un diagnóstico de hiperparatiroidismo primario aunque no esté confirmado. Centrándonos ya en el estudio del hipotálamo-hipófisis, la hipófisis sintetiza dos grandes tipos de hormonas, las hormonas de la adenohipófisis y las hormonas de la neurohipófisis. Las hormonas de la neurohipófisis son nonapéptidos de síntesis hipotalámica que se transmiten por vía axonal hasta la neurohipófisis donde se liberan al sistema venoso. Las hormonas de la adenohipófisis, en cambio, se sintetizan directamente en la adenohipófisis y se liberan en función de niveles de factores tróficos sintetizados en el hipotálamo y transmitidos por vía venosa. Las principales hormonas de la adenohipófisis son la GH, hormona del crecimiento, la ACTH, encargada de la liberación de cortisol, la TSH, encargada de la estimulación del tiroides, y la FSH y LH, encargadas de la estimulación de las glándulas sexuales. Por tanto, las glándulas diana van a ser la suprarrenal para la ACTH, el tiroides para la TSH y las glándulas sexuales, las gónadas, para la FSH y LH. La GH no actúa directamente sobre ninguna glándula endocrina, pero estimula la síntesis de un factor paracrino, que es el IGF-1, sintetizado en el hígado, y que se encarga de favorecer el crecimiento de los cartílagos metafisarios. La regulación de las hormonas hipofisarias viene a cargo tanto de un feedback negativo establecido por las hormonas diana como de los factores liberadores hipotalámicos. Por ejemplo, la ACTH está inhibida por el cortisol de síntesis suprarrenal y estimulada por la CRH, hormona liberadora de corticotrofina, sintetizada por el hipotálamo. La GH está estimulada por la hormona liberadora de GH. La TSH está estimulada por la hormona liberadora de TSH y la FSH y LH están estimuladas por la hormona liberadora de gonadotrofinas. Dada la complejidad de la regulación de las hormonas hipofisarias, resulta difícil evaluar los niveles de una hormona en función de todo su contexto metabólico, ya que incluye tanto factores hipotalámicos como hormonas diana, como factores metabólicos o incluso el estrés, en el caso del cortisol.
Entonces resulta mucho más práctico estudiar las hipofunciones o hiperfunciones hipotalámicas con test de estímulo o de supresión. Cuando se sospecha una hipofunción hormonal, se realiza un test de estímulo para comprobar si con el estímulo normal de dicha hormona se alcanzan niveles normales. Así, para comprobar si son normales las hormonas sexuales, se puede usar el test de GnRH. Para comprobar si son normales la función de TSH, se puede usar el test de TRH. Para el estudio de la función del cortisol, tenemos distintos tests. Por un lado, podemos ver la respuesta directa a CRH, como en el resto de ejes hormonales. Por otro lado, podemos provocar una hipoglucemia insulínica, puesto que el cortisol es una hormona contrainsular encargada de elevar la glucemia plasmática. Y por último, también podríamos provocar una inhibición de la síntesis de cortisol en la glándula suprarrenal con metopirona y estimular, por tanto, la liberación de ACTH. Para evaluar la función de GH, podríamos usar análogo recombinante de GHRH o igualmente provocar una estimulación con hipoglucemia insulínica. Entonces, el estudio de la sospecha de hipofunción global hipofisaria se puede realizar únicamente con lo que se llama el triple test: GnRH, TRH e hipoglucemia insulínica, que estimularía a la vez ACTH y GH. Cuando tenemos una sospecha de hiperfunción hormonal, lo que se realizan son test de supresión. Damos un estímulo supresor del eje y comprobamos si se suprime la respuesta. En el caso de la GH, se hace supresión con sobrecarga oral de glucosa. La hiperglucemia inhibe la síntesis de hormona de crecimiento. En el caso de la ACTH, aunque teóricamente, dado que es una hormona contrainsular, parece lógico pensar que la sobrecarga oral de glucosa debería ser un test de supresión válido, no se realiza. La ACTH, su principal estímulo es el estrés metabólico y, por tanto, ante una situación de estrés metabólico con hiperglucemia, manda el estrés metabólico que obliga a sintetizar ACTH. El test de supresión del eje córtico suprarrenal que se realiza es directamente con corticoides. Administramos dexametasona, que ejerce feedback negativo sobre la ACTH y, por tanto, debe suprimirla. En el caso de no haber supresión de ACTH o cortisol con dexametasona, sugiere una hiperproducción hipofisaria o extrahipofisaria de ACTH.